Continuaremos el tema sobre la iglesia que será levantada y quiero comenzar haciendo énfasis temático sobre un aspecto titular, la cual he llamado manifestaciones de obediencia para ser levantado. ¿Cuáles son esas manifestaciones de obediencia que el creyente debe mantener para ser levantado? En Juan 14, versículo 21, estudios anteriores, estudiamos que el elemento fundamental era apropiarse de la palabra de Dios para proyectarla, para demostrarla, para dar a entender que en la vida de ese creyente están las instrucciones de Dios y pueden ser vistas ante el mundo entero, porque de esa manera el creyente lo manifiesta, lo demuestra a través de su testimonio. Y es el punto que quiero comenzar a comentar en forma muy sucinta en manifestaciones de obediencia que el creyente debe mantener. Bajo este título haremos varios ítems temáticos y entre ellos el primero que quiero comentar es la fidelidad. Y vamos a estar estudiando la fidelidad a la luz de Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Lucas capítulo 12, del 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad digo que le pondrá sobre todos sus bienes. La fidelidad. Entendemos el concepto de la fidelidad cuando el creyente está apegado en forma directa, con los sentidos de la obediencia, con la mayor disposición de acatar las instrucciones y los principios de Dios. Cuando el creyente se acerca a los mandamientos de Dios y está dispuesto a cumplir en la forma como Dios lo está ordenando, para mí los principios bíblicos, paréntesis, son leyes de Dios. Para mí, el tiempo que llevo estudiando la palabra de Dios, los mandamientos, las instrucciones de Dios son leyes. Entonces, cuando vemos en su palabra que Dios da instrucciones y da directrices para que el hombre pueda caminar a través de ellos, y cuando el hombre se apropia de esas directrices, estamos en presencia del concepto de la fidelidad. De esta manera vemos que la iglesia comienza a caminar bajo las reglas de Dios. Y tenemos una iglesia que camina bajo la dirección de Dios. Una iglesia que instruye, que forma, cuya adoración y alabanza es de acuerdo a las instrucciones de Dios. La iglesia se mueve al son del Espíritu Santo porque está caminando al son de las instrucciones de Dios, de la fidelidad de Dios. Cuando la iglesia se desvía, cuando la iglesia comienza a tener una dirección contraria a los principios que Dios ha determinado, o en otra posición, cuando la iglesia o el creyente comienza a mezclar las directrices de Dios con razonamientos humanos, amigo que me está escuchando, el producto no sirve. ¿Sabe por qué razón? El producto, el resultado, el movimiento doctrinario, como se quiera llamar, no sirve. Porque Dios no es un Dios de mezcla. Nosotros leemos en su palabra que Dios dice en Apocalipsis, por tanto, no eres frío ni eres caliente, yo te vomito. Yo te vomito, dice la palabra de Dios. De esta manera estamos viendo que los principios de Dios son ordenados para que la iglesia la cumpla. Primero en Pedro capítulo 1, versículo 2 dice que hemos sido llamados para obedecer. El acto de la obediencia es un acto irrestricto en el cual el creyente decide apropiarse de las instrucciones para calificar como un hombre o una mujer fiel. Veamos 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo dice su palabra. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Era la situación de la iglesia de Corinto. El apóstol está haciendo una advertencia, que cuidado con la desviación, cuidado con las mezclas, cuidado con comenzar a poner razonamientos humanos en los principios que Dios ha ordenado. Dios necesita una iglesia fiel. Y en el libro de Lucas, cuando estudiamos y abrimos la porción del texto, vimos en forma clara y determinante en el versículo 44, en verdad os digo que pondrá sobre todos sus bienes al siervo fiel. Entonces, cierro con esto diciendo, como conclusión, la iglesia que desea ser levantada en el arrebatamiento, en el acto glorioso de Cristo, necesita hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que decidamos, que comencemos a creer que la palabra de Dios es la autoridad. Una autoridad sin mezcla, donde los principios se mantienen en forma simple y pura. Y la iglesia comienza a caminar bonito. No importa que haya inconvenientes, desavenencias, pero la palabra de Dios es fiel. Es fiel y toda la obra de Dios es hecha con rectitud. Salmo 33, versículo 3. Por eso damos gracias a Dios que podemos decirle al mundo que Dios está llamando a hombres y mujeres fieles. En tal sentido yo te invito hoy, si tu estatura, si tu desarrollo cristiano, si tu vida ante Dios tiene alguna mezcla, agregado de razonamientos humanos, hoy es el día. Hoy es el día en el cual yo te invito a decir, hoy yo quiero, hermano Alexis Jenson, donde te encuentres, yo quiero que Jesucristo cambie el curso de mi vida. Yo quiero que el Señor de la Gloria comience a darme las instrucciones, el sentimiento profundo para comenzar a caminar en un estado de fidelidad. Si así lo hace, que Dios te bendiga.